Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Prepárate para sembrar, crecer y reflexionar con nosotros. Bienvenidos a La Semilla Podcast. Estamos siguiendo el estudio de Efesios, capítulo 2, versículo 2, ya el tercer episodio que vamos a seguir hablando de este versículo que es bastante profundo, ¿no? Para hablar, ¿no? ¿Cómo está, hermana Betty? Bem, Juan, ansiosa para terminar este tema, pero a la vez un poco ya, como poder decir, extrañando porque es muy interesante, ¿no? Sí. Ha traído bastante claridad, principalmente del mundo espiritual, cómo opera Satanás, ¿no? Y sus demonios. Entonces, si recién estás escuchando este episodio, te invitamos a que vuelvas 2 episodios atrás para que puedas entender todo este versículo, el versículo 2, ¿no? Completo. Bueno, entonces empezamos. Hemos ya hablado del versículo 2, del capítulo 2 de Efesios, que Pablo nos hace recordar quién éramos antes, cómo vivíamos, bajo el dominio de quién vivíamos y lo que podríamos hacer, porque estábamos bajo la influencia de este príncipe del mundo, de este mundo, del archón, de la autoridad de este príncipe. E hemos dicho também que Satanás, a finalidade de Satanás não é fazer que as pessoas hagam coisas malas, sino que pensem e criam coisas malas em contra de Deus ou com respeito a Deus. Especialmente, o propósito de Satanás é colocar o homem em contra de Deus. Há muitas pessoas que dizem assim, Deus é malo. Morrem muitos niños. Deus é malo. Quem está falando na boca deste homem? Satanás. Porque Satanás quer que a gente veja a Deus como malo e ele como bueno. Claro, como ya hemos dicho, ¿no? Satanás es rebelde y quiere que todos sean rebeldes, ¿no? Como él. Esse é o problema. E aqui, 2 de Coríntios 11, 3 al 15, nos habla de esto. ¿Podrías leer, Juan? Porque hacer cosas malas, hermano, nuestra propia voluntad, ya, con nuestra propia voluntad ya lo hacemos. Pablo nombra esto en Gálatas 5, 19 a 21, las obras de la carne. O sea, nuestra voluntad, hacemos cosas malas. No es necesario Satanás nos induzir, porque nosotros, por naturaleza, somos pecadores. No le podemos echar la culpa a Satanás. No, si nosotros mentimos es porque nosotros somos pecadores. No echemos la culpa a Satanás. Asumamos nuestra responsabilidad. 2 de Corintios 11, del 13 al 15, ¿no? Ya dice así. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo nos adverte sobre isso, porque dentro da igreja de Corinto estavam estas pessoas, os ministros de Satanás. Assim, coisa. E quem era a pessoa que estava mal, que estava errada? Era Pablo. Ele puso, os falsos maestros puseram a congregação em contra de Pablo. E todos odiavam a Pablo, pensando que Pablo era que estava mal, quando eles estavam sendo enganados por Satanás e seus demônios. Aí, sabes que? Hoje em dia há uma febre acerca destes apóstolos, né? O que eles predicam, o que eles ensinam, vai em contra da palavra de Deus. Então, são os ministros de Satanás. E vamos ter muito cuidado, porque ir a uma congregação
para pasar un buen rato. Eso no es interesante. Se reúne con otros creyentes para aprender la palabra de Dios. Claro, esa es la idea, ¿no? Y no para pasar un buen rato, ahí reírse, no. Para reírse, vaya a un circo. Claro. O si asiste una película. Entonces, todo lo que se ve dentro de las congregaciones son obras de Satanás. Es un entretenimiento, ¿no? Los entretiene. Muy bien. Debido a que la humanidad caída y las huestes de Satanás existen en la misma esfera espiritual, es bastante natural que su espíritu sea el mismo espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, los que aún no han sido redimidos, hermanos. La palabra en, aquí, que opera en, ¿no es así? En, nosotros hemos explicado, ¿no? Bastantes veces o que significa en. Hace énfasis en el carácter íntimo de la relación. En no es dentro, Juan. Claro, dentro. Entonces, en, Pablo dice, el príncipe de la desobediencia opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia. Entonces, habla de una relación íntima que esas personas tienen con Satanás. Y eso es lamentable, ¿no? Yo, sinceramente, cuando estudié esto, me asombré. Es que a veces nosotros no tenemos la idea, la dimensión del mundo espiritual. Sus seguidores voluntarios, aquellos que no tienen consideración alguna por la palabra y la voluntad de Dios, y son llamados aquí hijos de desobediencia. Esta expresión es un término semítico. Hijos de desobediencia es un término semítico que describe a una persona que se caracteriza por ser rebelde y contumaz. Entonces, hijo de desobediencia es un término semítico para referirse a su rebeldía hacia Dios. O sea, un término que se usaba mucho entre los judíos. Entre los judíos, sí. ¿De quiénes ha sido su padre espiritual? Que ya hemos hablado. Ahí está en San Juan 8, 38 a 44, que habla de Satanás, que Satanás es el padre de la mentira, es un homicida, porque peca desde el principio. ¿Qué es lo que hace un homicida? Quita la vida de una persona, ¿no es así? ¿Y qué hace Satanás? Lo mismo, hace que la gente muera. Sí, Jesús quita la vida espiritual, ¿sí o no? Es eso, con sus mentiras, con sus engaños. Pablo deja en claro esta característica que identifica la desobediencia a Dios cuando declara en términos absolutos: ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sos esclavos de aquele a quien obedecéis, sea para muerte o sea de la desobediencia para justicia? Eso está en Romanos 6, 16. Pablo deja muy claro aquí. Luego, caracteriza a los creyentes como personas que obedecen a Dios. El versículo 17, ¿puedes leer? 17 de Romanos 6. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Muy bien, entonces ahora nosotros hemos sido cambiados. Y una vez también éramos costumados, hemos sido hijos de desobediencia, pero hoy obedecemos al Señor Jesucristo de corazón, voluntariamente, ¿no? Voluntariamente. Aquí el propósito primordial de Pablo no es mostrar cómo viven ahora los no salvos, los incrédulos, aunque la enseñanza es valiosa para tal fin, sino recordar a los creyentes la manera como ellos anduvieron y vivieron en otro tiempo. Nosotros nunca debemos olvidarnos cómo ha sido nuestra vida. Claro. Nunca.
Lo certo é que também todos nós outros, todos os descendentes de Adão, viveram conforme a corrente deste mundo, conforme a potestade do aire, conforme a vontade de Satanás. Isso nós outros não podemos olvidar. E Pablo disse que vivíamos em outro tempo em los deseos de nossa carne, haciendo a vontade de nossa carne e de los pensamentos, e éramos por natureza hijos de ira, lo mesmo que os demás. A palavra desejos em grego é epitomia. E que é epitomia? O desejo se refere a inclinações e desejos fortes de todo tipo. Não só a luxúria sexual. Todo desejo. Aqui não se refere só ao campo sexual. Todo tipo de desejo. Epitomia é desejo. E Pablo disse que vivíamos haciendo a vontade de nossa carne e de los pensamentos. Vontade em grego é telema. Telema. E que é telema? Hace ênfasis em ter uma disposição forte e em procurar algo com grande diligência. Há pessoas que é destemida, não é assim? Claro. Quando põem uma coisa na cabeça, luchan para hacerlo realidad. Sí, no cesan hasta que termine. ¿Es así? No, voy a acabar esto hoy, no importa. Eso es telema. Essa diligência, ojalá toda essa diligência fosse para coisas buenas, não? Pero há gente que põe toda a sua diligência para fazer coisas malas. E aqui, vontade se refere tanto à vontade, boa vontade, como uma mala vontade. A igual que delitos e pecados, desejo e vontade são palavras que não se incluem para mostrar que se trata de coisas diferentes, senão de coisas que são muito comuns. Se usam como sinônimos para representar a orientação completa do homem caído hacia a realização de seus fins egoístas. Desejo, não é assim? Há pessoas que têm um desejo, não importa que o que ele vai fazer vai afetar outras pessoas. O que importa é o que ele quer para ele mesmo. Egoísmo, ¿no? El egoísmo puro, egoísmo puro. Muito bem. Por natureza, está motivado a satisfazer os desejos e a vontade de sua carne e de seus pensamentos pecaminosos. Antes de conhecer a Cristo, éramos assim. Pablo está fazendo ênfase em nosso passado. Que todos éramos assim igual. E também nos hace recordar que muitos aún estão vivendo em esta condição. A carne, em grego é, ou carne, solo carne, é sarx. E se refere à disposição de vida que traz como resultado que o indivíduo se abandone para hacer todo o que seus sentidos lhe digam que é bueno. Usar drogas, ele lo hace. É sua carne, sua própria vontade. Nos pensamentos, diaonia em grego. Hemos visto aqui desejos, vontade, carne e agora pensamentos. Dianoia, não é diaonia, perdão. Dianoia é mente também. Mente, intelecto e pensamento são sinônimos. Tem que ver com as decisões deliberadas que se opõem à vontade de Deus. Dianoia. Por isso que Pablo nos recomenda pensar em todo o que é bueno, verdadeiro, honesto, amável, que glorifica a Deus. Todo creyente estuvo alguma vez perdido del todo em el sistema del mundo. La carne y el diablo, que es el príncipe sobre los demonios, que a su vez son la potestad del aire. Esos son los tres grandes campos de batalla donde el hombre caído perde a diario en contra de sus enemigos espirituales. Y sin embargo,
Se trata de enemigos com os quais, por natureza, está agora aliado. Veamos 1 de João 2,16. É muito interessante, também chocante, recordar-nos quem éramos, como éramos, no que hacíamos, no que desejávamos, no que pensávamos. Lea, Juan, por favor. 1 de Juan 2,16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Já hemos visto que o mundo é um sistema, não? Um sistema de crenças, um sistema de ideologias. ¿Por que não podemos amar a este mundo? Porque este mundo tem um príncipe. Claro. Este mundo tem uma filosofia. Já hemos hablado abundantemente acerca destas coisas. Em lugar de que todos os homens sejam hijos de Deus, como lhes gusta creer, a maioria da gente, não é assim? Eles dizem, todos somos hijos de Deus. Claro, todos somos hijos de Deus. Não é verdade. Todos somos criaturas de Deus. Sí, eso sí. Os hijos de Deus são aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Vamos a ver San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Deus. Só os que? A los que creen en su nombre, dice, a los que le recibieron. ¿En qué nombre debe creer? En el nombre de Jesús. De Jesús. Entonces, esto significa que quienes não han recebido a Cristo como Salvador, a Bíblia aqui Pablo dice que são por natureza hijos de ira. Não são hijos de Deus, são hijos de ira. É muito claro em Efésios capítulo 2, versículo 2. Nós já hemos hablado de San Juan 3:18. Que quem não crê em Jesucristo está condenado. E a condenação é porque não ha creído em el unigênito Hijo de Deus. Aparte da reconciliação com Cristo, toda persona, por natureza, é um objeto da ira de Deus, su juízo e condenação eterna. Porque se não recebe a Cristo, está condenado. Se descreve com precisão, não só como hijos de desobediência, sino, em consequência, como hijos de ira, objetos del justo juízo condenatório de Deus. Isso é ser hijos de ira, está sujeito a receber a ira de Deus. Apesar de que antes nos caracterizávamos também por ser o mesmo que os demais, Pablo disse, por meio da fé em El Salvador, já que já não somos como eles, porque hemos recebido a Cristo, já não somos como eles, graças à obra passada de la salvação realizada por Cristo em nós outros, estamos bajo su amor em el presente e por la eternidade. Assim como também librados de la condenação humana e natural de muerte, pecado, alienação, desobediência, controle demoníaco. Porque quem não tem a Cristo está bajo o controle de los demônios, lujuria e juízo divino. A Deus graças por haber enviado Jesus para morrer na cruz por nós outros. E a Deus graças que nos deu esta oportunidade, que nos eligiu desde a fundação do mundo para ser hijos suyos. De que nos salvó de todo eso, ¿no? Debemos entender eso para poder también dar gracias a Dios de lo que hizo y entender qué es lo que ha hecho Dios, qué es lo que ha hecho Cristo al sacrificarse por nosotros, ¿no? A veces no entendemos de qué nos ha salvado y estamos viendo en todos estos episodios cuán terrible es el pecado, todo lo que está pasando en el mundo hoy en día, ¿no? De que es parte de ello, y muchas veces como cristianos al no entender estamos apoyando, ¿no? Estamos siguiendo esas corrientes, cuando acá Pablo dice que nosotros más bien hemos sido salvados de eso, ahora deberíamos andar como hijos, verdaderos hijos de Dios, ¿no?
y porque algún día también estuvimos en eso. Hay que recordarnos, no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Vamos a seguir con el estudio del siguiente episodio, ya avanzando ya un poco más. Sí. Hemos acabado todo este tema del Que capítulo. la salvación es del pecado, ¿no? Claro, ¿De qué debemos ser salvados? Del pecado. ¿Y qué es el pecado? Es el rechazo hacia Jesucristo y su obra, ¿no? Y los siguientes episodios vamos a hablar que la salvación es para la vida, que la salvación es por fe. Aí vai ser descartado toda aquela ideia de que podemos fazer algo bueno para alcanzar la vida eterna. Para salvarnos, claro. Vamos a seguir con este estudio y animándoles también, como siempre, a que se suscriban, a que compartan el episodio con sus amigos, con sus familiares, con todo el que necesite. Y que también nos escriban cualquier duda que tengan, ¿no? Ya sea del programa o ajeno a ello. Y vamos a estar nosotros muy dispuestos, alegres de contestarles. Nos vemos la siguiente semana y que Dios los bendiga.